Soy el padre Ezequiel Ayala, misionero en Rusia. Hoy nos toca meditar en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dicen que Santa Teresa un día bajaba por las escaleras del monasterio y se pegó un golpe bastante fuerte. En ese momento de dolor físico levanta sus ojos al cielo y le pregunta a Jesús: ¿por qué me tratas así? Jesús se le aparece y le responde: porque así yo trato a mis amigos, a aquellos que yo más amo. Y Santa Teresa, con la agudeza que la caracterizaba, le responde a nuestro Señor bromeando: por eso tienes tan pocos. Este aspecto de la cruz es el que más atrae a los jóvenes cuando es bien entendido, porque todos entienden que no ama verdaderamente a aquel que no está dispuesto a renunciar a todo por aquel que ama. Como dice nuestro Señor hoy en el Evangelio, nadie tiene más amor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Evidentemente Jesús nos dio pruebas de ese amor. Dudar de que Dios nos ama no podemos, con razón, pues tenemos muchas demostraciones de su amor, no solo en sus palabras, sino también en sus obras. Él dio su vida por nosotros. Sin embargo, mucha gente se pregunta por qué Dios permite el sufrimiento de aquellos que Él ama. ¿No podría, o mejor dicho, no debería evitarlo? De hecho, sucede muchas veces que aquellos que dicen amarnos nos hacen daño de algún modo. Lo mismo hacemos nosotros con aquellos que amamos. A veces sin querer les hacemos daño. A veces queremos hacer todo bien y nos sale todo mal. Me parece que para ilustrar esto que estoy diciendo, tenemos experiencia todos. ¿Por qué Dios entonces permite que sufran aquellos que Él ama? San Pablo en la carta a los Romanos 8:28 nos da una respuesta. Dice así: por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, en todas las cosas, en las buenas y en las malas. Es decir, Dios es tan poderoso que puede sacar de los males bienes para aquellos que lo aman y buscan hacer su voluntad. Así lo confirma y lo vemos en la vida de los santos, sobre todo, y también lo podemos experimentar nosotros si guardamos fidelidad a Dios en todo, o lo intentamos. Entonces, tenemos en primer lugar que Dios no quiere el sufrimiento, sino que lo permite para nuestro mayor bien. Tenemos el ejemplo que nos deja Jesús con su Santísima Madre. Cuando Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, su madre vio todo eso, lo cual le causó un sufrimiento enorme, lo cual había sido profetizado por el anciano Simeón. Es decir, aceptando la voluntad de su Padre de hacerse hombre y redimirnos con su sangre, Jesús al mismo tiempo estaba aceptando causarle un gran dolor a su Madre Santísima. Cumplir la voluntad de su Padre Jesús quería. Hacer sufrir a su madre no lo pudo querer nunca en sí mismo, por sí mismo. Pero era parte de la cruz que Dios Padre le pedía llevar por la salvación de los hombres. Así es que, según este sentido, Jesús sí lo aceptó,
aceptó que su madre tendría que sufrir. Así lo entendió y vivió Jesús, y así lo entendió y lo vivió María. Y así debemos también entenderlo nosotros y vivirlo nosotros. Jesús podría haber evitado este sufrimiento a su madre, por ejemplo, permitiendo que muriese antes de todos los hechos de su pasión y muerte en cruz. De ese modo, desde el cielo, ella hubiera observado todas estas cosas desde otro punto de vista, desde la gloria de Dios, donde no hay lágrimas y sufrimientos. Pero no, Dios quería que ella estuviese allí, al pie de la cruz, cuando lo flagelaron, cuando moría, cuando lo sepultaban. Por supuesto, si Dios así lo quiso, es porque hubo una razón para todo eso. Enumero algunas de esas razones sin desarrollarlas por razones de tiempo. Ella, María, su madre, estaba llamada a ser nuestra madre, y como madre de pecadores tenía que ser testigo del sufrimiento de su Hijo por salvarlos, para conocer internamente el valor de cada alma que se le encomendaba. Ella, como corredentora, unió su sufrimiento a los de su Hijo por nuestra salvación. También nos dio un ejemplo, María, de cómo acompañar al que sufre y también de cómo sufrir. Y lo último que podemos decir, de algún modo también Dios quiso que entendamos en este ejemplo que aquellos que quieren estar más cerca de Cristo tienen que estar cerca de Cristo también en todo lo que Él ha hecho. Eso incluye la cruz y el sufrimiento. Ciertamente que todo supuesto daño que podamos causar a aquellos que amamos por cumplir la voluntad de Dios no es realmente tal, no puede ser llamado así. A veces, previendo que alguien sufrirá por nuestras decisiones, por ser fieles a Dios, no podemos no hacer lo que debemos, porque entendemos que así justamente lo pide Dios. Así ocurre, por ejemplo, cuando un joven o una joven quieren consagrarse a Dios y sus padres se oponen. No es la decisión del joven de seguir a Cristo la que hace sufrir a sus padres, por supuesto que no, sino otros motivos, por ejemplo, por dar uno, el miedo irracional a perderlo, o querer tenerlo más cerca, pues existe un prejuicio bastante extendido de que supuestamente los sacerdotes y las religiosas siempre se van lejos, lo cual en realidad no siempre es así. O también que abandonan a sus padres en la necesidad, lo cual no es cierto, pues por dar un motivo nomás, al no tener mujer e hijos, los religiosos siempre son los primeros en auxiliar a sus padres, o por lo menos en tener la posibilidad de llegar más rápido. Por eso hay que entender lo que está diciendo nuestro Señor cuando dice que debemos amar mucho, es decir, debemos amar como Él nos amó. A veces eso será ocasión de algún dolor para aquellos a quienes más amamos. Pero si eso ocurriera, si por ser fieles a Dios, a lo que Él nos pide, debemos sufrir poco o mucho a aquellos que más amamos, confesemos y estemos seguros que Dios los premiará abundantemente en esta y en la otra vida. Encomendémonos hoy a la Santísima Virgen, pidiéndole que siempre podamos ser fieles a aquello que Dios nos pide, que siempre podamos ser fieles a la voluntad de Dios.